¿Qué tal estáis? He estado leyendo algunos de los comentarios que habéis hecho con respecto al vídeo que publiqué ayer sobre la detención de Nacho Cano y estando de acuerdo con la mayoría de ellos, alguna puntualización que sí quería hacer sobre aquellos que dicen es una farsa o Nacho Cano, el PP, Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que las cosas no van por ahí y un comentario que he visto hacer a David, el subinspector 87713, que conoceréis porque participa en el programa de Ay Carayo, en el que estamos con Colin Rivas, Alejandro Díaz y tal, me parece fundamental para todo ese debate que ha generado esa decisión. Y es que sea amigo de quien sea del PP, del PSOE, de Vox o de quien sea, Nacho Cano, da igual, porque en realidad aquí se trata de la detención de alguien famoso. Y esto es una táctica habitual en las dictaduras, dictadura en la que vivimos en España. ¿Por qué? Porque es lo que comentaba ayer, es el aviso a navegantes, si le ha pasado esto a Nacho Cano, imagina lo que te puede pasar a ti. Y más viendo lo que se ha estado viendo de momento, por ejemplo, con la intervención que os pondré ahora de los, si lo digo, de los becarios que participan en el espectáculo de Nacho Cano y cómo la policía pretendía que dijeran lo que ellos quisieran que dijeran. Vamos a empezar, vamos a ir por partes. Por un lado tenemos siempre que hago directos pasan noches. Por un lado tenemos lo dicho por David, el subinspector 87713. David dice, han detenido a Nacho Cano 10 minutos en lo que se denomina metesaca. O sea, tienen un argot los policías para eso, metesaca. Un argot que no suena demasiado democrático, que digamos, y sí que suena a dictaduras tipo bolivariana, castrista y tal. Procedimiento repugnante para la estadística por contratar presuntamente inmigrantes ilegales. Y aquí hay una pregunta que me llama la atención, se la tengo que hacer yo a David porque yo no lo sabía. Y cuando se han contratado inmigrantes ilegales en la policía, ¿por qué no se ha detenido a los responsables? Ostras, esto yo no sabía que la policía contrataba inmigrantes ilegales, pero según dice aquí David, así es como funciona. Y sigue David diciendo, pues todo huele mal en la detención de Nacho Cano, empezando porque van en contra la empresa, no contra él. Luego porque han ido a detenerle 10, 20 agentes de la policía, como al Yoyas. Vamos de las cloacas del Partido Popular a las del PSOE. Vamos de las cloacas del Partido Popular a las del PSOE. Ley orgánica, continúa diciendo David, 2/86, artículo 5.1b. Actuar en el cumplimiento de sus funciones con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión. Algo que, evidentemente, no están haciendo los marlascones, que es como mejor podríamos definir a ciertos agentes de la Policía Nacional. Me repugnan todos los políticos, dice David, pero Nacho Cano podría haber sido citado sin proceder a su detención. Es un ciudadano perfectamente identificado sin antecedentes. Profesionalidad, por favor. Y enlaza aquí un artículo que os voy a leer de Voz Populi sobre Alberto Carva, que es a quien ayer acusaba Nacho Cano y que es el comisario de policía que al parecer intervino o participó de esa detención. Este artículo es el siguiente. ¿Quién es Alberto Carva, el comisario de la policía al que señala Nacho Cano tras su detención? Nacho Cano afirma en rueda de prensa que el criminal no soy yo, es la policía, es a los que hay que investigar y señala directamente al comisario Alberto Carva. Aquí dicen otra vez, van a por mí por apoyar a Ayuso. Nacho Cano ha hablado de una maniobra orquestada y ha acusado a la Policía Nacional de haber querido achantar y de coacciones aparte de la plantilla de su musical Malinche. Veremos esas coacciones en un vídeo que os voy a mostrar ahora. También ha acusado al comisario Alberto Carva de dirigir la intervención al que ha definido como un agente muy supeditado a Marlaska. Mi opinión es que como hay que desviar la atención hacia otro lado para que nos olvidemos del caso de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, lo que pienso es que si van a por mí, van a por Ayuso, apunta Nacho Cano. ¿Quién es el comisario Alberto Carva al que Cano señala tras su detención?
Licenciado en Ciencias Policiales y diplomado en Derecho, formado por el FBI como negociador policial, cuenta con un máster en Comunicación y Problem Solving estratégico. Además, es instructor a nivel nacional e internacional en cursos de negociación, resolución de secuestros e incidentes críticos. Alberto Carva fue inspector jefe de la sección de secuestros y extorsiones del Cuerpo Nacional de Policía. Durante años se le ha conocido como el comisario más joven de España. Su nombre, no obstante, saltó a los medios de comunicación por la investigación en torno a la doctora Elisa Pinto y al empresario Javier López Madrid, entre las acusaciones cruzadas de ambos. Unos mensajes intervenidos evidenciaban la supuesta proximidad entre el comisario Carva y este último. Según ha detallado el exmiembro de Mecano, hace 2 semanas se personaron 12 policías acompañados de una inspectora de trabajo en la escuela en la que imparten las clases. Tras la negativa de uno de los productores, los agentes trasladaron a los alumnos a comisaría. Como considera que dicho despliegue policial era innecesario y que fue orquestado para chantar y coaccionar a jóvenes que solo vienen a aprender a España, el cantante ha acusado a las fuerzas de seguridad del Estado de actuar contra un ciudadano particular por intereses políticos, sin especificar los delitos por los que está siendo investigado, y de coaccionar a varios de sus alumnos becados para el musical Malinche. Tras las explicaciones aportadas por Cano, ha llegado el turno de palabra de los becados, quienes han negado también que hayan llegado al país de manera irregular. Y aquí tenéis más datos. Más datos es la intervención de los becados. Aquí está en el diestro.tv. Y fijaos que es gravísimo lo que denuncian los becarios, ¿eh? Gravísimo lo que denuncia esta chica. Escuchad con atención. Bueno, sí nos hicieron preguntas encaminándonos a atacar por cualquier lado a Nacho, a lo que todos estábamos como repelando. O sea, a mí me preguntaron en lo personal, ¿alguna vez te has sentido incómoda por Nacho? Y yo dije, claro que no. En primera, porque ni siquiera tenemos una relación directa con él, lo vemos para cosas pues como de clases o en las funciones. Y me volvieron a preguntar, ¿pero alguna vez te ha mirado o te ha tocado? O sea, como, ¿de dónde? ¿Tú alguna vez, o sea, en ese momento de... O sea, están tratando de buscar el delito, si lo veis, de abuso sexual o de cualquier... Están tratando de inducir a buscar el delito, en lugar de dejar que alguien que es testigo declare libremente lo que considere oportuno. Pregunta, la policía, ¿tú te sientes coaccionada? O sea, a decir algo que no es verdad. Claro, porque nos hicieron también como mucha insistencia. O sea, por ejemplo, nos enseñaban unas imágenes, querían que reconociéramos a fuerza a personas que en primera las fotos estaban muy borrosas o estaban muy diferentes. No las, bueno, yo en lo personal no las identificaba de primera y me enseñaban fotos en el móvil. O sea, que yo tenía identificadas las redes sociales de las personas a las que querían que... Entonces, de ahí nos señalaron. Okay. Esa foto que te enseñaban, te decían... ¿Quién podía ser? Me dijeron, ¿y reconoces a esa persona? Y yo, sí, o sea, porque en sus redes sociales, claro, pero en las imágenes que nos enseñaban, ellos no. Ah, bueno, pues búscala bien, o busca en la segunda línea, o busca más a la derecha. O sea, claro que querían, o sea, encaminarnos a responder lo que ellos querían escuchar. Ni siquiera teníamos nosotras opción de, pues, como de dar nuestra propia opinión. Ya todo estaba encaminado a lo que querían escuchar. ¿Qué pensaste que le Nacho, Víctor Sandoval, desde Canal Quick. Espera un momento, que ha hecho una pregunta a ella. ¿Qué pensáis que quieren escuchar? Es que solo tener que... Ellos dirigían sus preguntas a cuestiones de trabajo, querían que contestáramos que estamos siendo explotados, que somos contratados cuando no fue así. Nosotros venimos sabiendo lo que hacíamos y bajo qué condiciones, las cuales son óptimas y tenemos todo lo que necesitamos y se nos prometió en su momento y más. Y además dirigían las preguntas a que contestáramos sobre el acoso que no existe, sobre un contacto rebasado que no existe y sobre una explotación u ofertas de trabajo dentro del templo canalla que no existe. Nuestras participaciones son pues, voluntarias y nuestras prácticas, como ya lo dijo el maestro Nacho, son necesarias y es lo único que estamos haciendo. Sin suplir a nadie, sin bajar de escenario a ninguno de los artistas contratados y de ninguna manera dejándoles sin trabajo. ¿Cuántas horas dedican al día a la función? Varía. Todo depende del día. Bueno, si no... Bueno, como veréis, claramente aquí hay una manipulación política para que se hable de esto en lugar de, por ejemplo, hablar de Begoña Gómez. Entonces,
nos encontramos entre lo que viene a ser una dictadura evidente. Esta mañana muchos hablaban de una especie de KGB, de una especie de Stasi. Da igual cómo lo denominemos. Esto es una dictadura que sirve para desviar la atención. Y aquí no hay que mirar las virtudes o los defectos que pueda tener Nacho Cano en cuanto a sus amistades o en cuanto a su forma de vida o en cuanto incluso a las sustancias que muchos dicen por ahí, yo no tengo ni idea que pueda consumir, a mí eso me da igual. Aquí lo que se está viendo es algo evidente, o sea, es un aviso a navegantes, es un aviso al disidente, es un aviso al que proteste, es una dictadura galopante. Es decir, nos encontramos con esto. Ahora jugará España la final de la Eurocopa que probablemente ganará España porque juegan muy bien. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Con un nuevo despiste a un pueblo español que vive absolutamente despistado. Lo malo de este tipo de cosas es que para lo único que sirven es para que Sánchez se vaya escabullendo poco a poco de sus historias y sus responsabilidades. Mientras estamos hablando de esto, no estamos hablando de que quien sí está imputada e investigada no es Nacho Cano, es Begoña Gómez. Y tampoco estamos hablando de Ábalos, y tampoco estamos hablando de Koldo, y tampoco estamos hablando del Tito Berni, y tampoco estamos hablando del hermano de Sánchez, que sabéis que la Diputación de Badajoz ha entrado de la UCO esta mañana a registrar, no encontrará nada, pues probablemente, porque ¿quién está arriba del todo? Marlaska, Margarita Robles, etcétera, etcétera. Esta es la realidad de lo que hay en España. Entonces, ante la realidad de lo que hay en España, lo que hay que hacer es denunciar, por lo menos, que salga el Nacho Cano de turno como salió ayer, que caiga peor o mejor y denuncie lo sufrido. ¿Por qué? Porque mañana te puede pasar a ti, a mí, al otro, al de al lado, y solo sirve para amedrentar a la gente. Y por cierto, la intervención de la policía, en fin, como siempre últimamente, de desastre. Ya lo demostraron con los confinamientos, con intervenciones más que extrañas, y desde entonces no han parado. Todo el apoyo que habían tenido antes, por lo menos por mi parte, lo han perdido. Han pasado de ser policías nacionales, han pasado de ser marlascones al servicio del gobierno. Una auténtica pena lo de este país. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, importante la opinión de David, el subinspector 87713, e importante lo que se va conociendo de lo sucedido con Nacho Cano, que es relevante. O sea, me parece tremendamente relevante para ver lo que se pretende hacer en este país, que se lleva haciendo ya por lo menos desde la entrada de Pedro Sánchez. La cosa está complicada, ¿eh? Esta dictadura huele mal y huele a dictadura larga. Y los únicos que podemos poner fin a esta dictadura somos nosotros, los españoles. Tengámoslo en cuenta, y para tenerlo en cuenta lo importante es saber que la sufrimos.